esta sería ya la gráfica de este respectivo problema. Los puntos focales, como dijimos, nos quedan a menos 5,0, 5,0. Por eso era más menos 5,0. El punto central. Y con esto nos queda resuelta la ecuación para esta hipérbola. Miremos lo que es ahora la elipse. Ya con nosotros resuelta la hipérbola, miremos lo que es, cómo sería la ecuación de una elipse. Primero, la elipse es una curva simétrica cerrada resultada al cortar la superficie del cono. ¿Se acuerdan que teníamos nuestro cono? La elipse nos quedaría, si partimos sesgadamente el cono, nos formaría una elipse. Por lo tanto, el eje con el ubico al eje de la simetría, con un ángulo mayor al que nos da la generatriz respecto al eje de revolución. ¿Cuál es el eje de revolución? Tenemos el eje Y y el eje X. En este eje, en Y, rotamos nuestra figura, que nos va a formar un cono. Una elipse gira alrededor de su eje menor, genera una esferoide achatado, mientras que una elipse que gira alrededor de su eje principal genera un esferoide alargado. Entonces podemos tener dos tipos de elipse. Una elipse que es un poco más ovalada, que se asemeja casi a un círculo, o una elipse más achatada, que sería como un huevo estirado, si lo podríamos ver de esa forma. Si nuestra excentricidad se va alargando demasiado, en lugar de tener una elipse, vamos a tener una línea recta. Pero si nuestra excentricidad va creciendo demasiado, en lugar de tener una elipse, vamos a tener un círculo. Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos de la elipse? Vamos a tener los focos, que son dos puntos fijos, igual como en la hipérbola, F y F'. El eje focal, que es la recta que pasa por el foco, que sería nuestro origen, si tenemos una elipse con centro en el origen. Y el eje secundario, que es la mediatriz de F y F'. Vamos a tener el centro, que es el punto de intersección de los ejes. Y vamos a tener el radio de vectores, que son los segmentos que van desde el punto focal PF y PF'. La distancia focal, que es el segmento de F por F' de la longitud 2C, donde C es la semidistancia focal. Y por último vamos a tener lo que son los vértices de intersección de la elipse A' y B y B'. Antes de continuar, solo miremos estos últimos puntos. Vamos a tener el eje mayor, que es el segmento entre A y A' de una longitud 2A, que se parece a la longitud que teníamos en la hipérbola, que es el semieje mayor. El eje menor, que es el segmento B', de longitud 2B, que es el eje menor. Y los ejes de simetría, que son las rectas que contienen el eje mayor y el eje menor. Y el centro de la simetría, que coincide con los centros de la elipse, que es el punto de intersección de los ejes de la simetría. Observemos la gráfica. Tenemos nuestros focos, la distancia del foco al centro y del centro al otro foco es 2C, y estos focos son los que nos permiten dibujar nuestra hipérbola. ¿Cómo se dibujaría una hipérbola conteniendo los dos focos? Supongamos que tenemos este foco y este foco, y en ambos focos tenemos atados un cordón. Usemos este triángulo para simular el cordón. Entonces, en un punto vamos a tener un lapicero o un lápiz atados a estos dos puntos a través de una cuerda, y conforme vamos moviéndonos alrededor, una cuerda va creciendo, que sería, por ejemplo, de este punto a este foco, y en el otro caso se va a disminuir la cuerda, que sería de este punto a este foco. Entonces, conforme se va creciendo, se va trazando la figura, va creciendo un lado y decreciendo el siguiente en forma constante.
para poder formar lo que es la elipse. ¿Cómo sería la ecuación de una elipse? Sería a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Por lo tanto, el eje principal de la abscisa se denota de la siguiente forma, que nos quedaría esta ecuación. X cuadrado partido a cuadrado más y cuadrado partido b cuadrado igual a 1. Las coordenadas de los focos serían el foco principal, el foco primo, menos c partido c, y el otro foco, que sería c partido c, 0. Miremos un ejemplo para poder calcular una elipse. Tenemos nuestra ecuación 9x cuadrado más 16y cuadrado igual a 576. Lo que tenemos que hacer es dividir esta cifra de este lado y de este lado para poder sacar la ecuación de la elipse. Entonces nos quedaría x cuadrado partido 64 más y cuadrado partido 36 igual a 1. Ahora sabemos calcular los valores de a, b y c. Estos valores los calculamos sacando raíz de este número y de este número, que serían a igual a 8 y b igual a 6. Y ahora solo sacamos lo que es la excentricidad. La excentricidad sería e menos la raíz cuadrada de a cuadrado b menos b cuadrado partido a, que nos da raíz de 7 partido 4. Y para calcular el valor de c, solo tenemos el valor de, sacamos el valor de a y b al cuadrado ambos y su raíz, que nos quedaría con 2 partido 7. Por lo tanto, ¿cómo nos quedan los puntos de los focos? Los puntos de los focos nos quedarían como 2 raíz de 7, 0 menos 2 raíz de 7, 0. Y la ecuación de la directriz en x sería x es igual a más menos a partido e, o x es igual a más menos 2 raíz de 7 partido 7, donde la longitud de un lado recto es, la longitud del lado recto es 2b cuadrado partido a, que es igual a 72 partido 8 igual a 9. Por lo tanto, como nos quedaría a nosotros nuestra elipse ya graficada, tenemos los puntos focales que serían menos 2 raíz de 7, 0, 2 raíz de 7, 0, que sería este punto y este punto. Nuestras directrices, que serían desde menos 8, 0 y 8, 0. Y el punto central, que sería 0. En este foco, como ya hemos dicho anteriormente, se puede trazar la línea donde nos genera la elipse. Y por lo tanto, con esto queda cubierto el tema del día de hoy. Los espero en la siguiente clase.